Era una mañana resplandeciente en la campiña alemana. El noble barón Munchausen cabalgaba con determinación hacia un lejano poblado. Ante él se extendía un camino serpenteante, flanqueado por un vasto y traicionero pantano. El sol brillaba intensamente, llenando de luz y calidez el paisaje. De repente, su caballo se detuvo bruscamente, sacudiéndose nervioso. Mirando hacia abajo, el varón vio a un tejón correr en sentido contrario, asustando a su montura y desviándola del sendero hacia el pantano. Con cada paso, el caballo se hundía más en el fango, atrapando también al varón. Sus piernas quedaron encajadas junto al cuerpo del animal, inmovilizadas en el espeso barro. Desesperado, el varón observó su entorno, no había nadie cerca, ni ramas, ni rocas, ni superficies firmes a las que aferrarse. El caballo, asustado, relinchaba y se agitaba, pero el varón logró calmarlo acariciándole la melena. Durante largos minutos, el varón intentó liberarse sin éxito. Finalmente, en un acto de desesperación, se aferró a su propio cabello y, con un esfuerzo sobrehumano, tiró de sí mismo hacia arriba. Poco a poco, él y su caballo fueron emergiendo del fango hasta alcanzar tierra firme. Por supuesto, esta historia es una exageración fantástica y jamás sucedió. Sin embargo, ilustra de manera vívida un profundo dilema filosófico conocido como el trilema de Munchausen. Este concepto, planteado por el filósofo alemán Hans Albert en 1968, sugiere que es imposible probar de manera definitiva cualquier conocimiento. Al igual que el varón intentando escapar del fango, tratamos de superar la incertidumbre y el desconocimiento sin una base sólida. Antes de adentrarnos en el trilema de Munchausen, es importante reflexionar sobre algunas cuestiones previas. ¿Qué entendemos por conocimiento? ¿Cómo distinguimos entre lo cierto y lo incierto? Estas preguntas nos guiarán en la exploración de uno de los desafíos más intrigantes de la epistemología. ¿Qué sabemos y cómo lo sabemos? Estas preguntas, planteadas por el filósofo estadounidense Roderick Chisholm en su libro Teoría del Conocimiento, revelan el dilema fundamental en el origen del conocimiento, conocido como el problema del criterio. Podemos considerar que algo es conocimiento si es una creencia verdadera y justificada. No obstante, para alcanzar este tipo de conocimiento, debemos ser capaces de responder al menos a una de estas dos preguntas: ¿qué sabemos y cómo lo sabemos? Responder a una de ellas nos permite responder a la otra, permitiéndonos así definir, distinguir y llegar a conclusiones justificadas y verdaderas. Al abordar la primera pregunta, partimos de un caso específico de conocimiento que consideramos cierto. A partir de este caso, podemos derivar un método o criterio para discernir creencias verdaderas de falsas y luego aplicar este método para validar otras creencias. Por otro lado, si comenzamos respondiendo la segunda pregunta, establecemos primero un método o criterio para determinar la veracidad de las creencias, el cual podemos emplear para evaluar continuamente otras creencias. Sin embargo, aquí surge la paradoja: solo podemos responder una pregunta a través de la otra. ¿Cómo podemos saber lo que sabemos sin un método previo para determinarlo? ¿Y cómo podemos establecer un método para saber sin tener primero algún conocimiento? En otras palabras, no podemos responder la primera pregunta sin antes resolver la segunda, pero no podemos responder la segunda sin haber resuelto la primera. Estamos atrapados en un ciclo interminable. Este dilema nos lleva al pantano del trilema de Munchausen, donde intentamos justificarnos a nosotros mismos, como el barón Munchausen, tratando de levantarnos del fango tirando de nuestro propio cabello. ¿Podremos alguna vez demostrar que algo es fundamentalmente cierto? El trilema de Munchausen revela que existen tres formas principales de intentar justificar algo como verdadero, y ninguna de ellas resulta completamente adecuada. La primera manera es mediante el razonamiento circular, donde una proposición se justifica utilizando otra proposición que, a su vez, presupone la veracidad de la proposición original. Por ejemplo, alguien podría afirmar la existencia de Dios basándose en la Biblia, y cuando se cuestiona la autoridad de la Biblia, la respuesta sería que es la palabra de Dios.
Este tipo de razonamiento no proporciona una verdadera justificación, ya que simplemente reitera la proposición inicial sin probarla. La segunda manera es a través de una regresión infinita, donde cada proposición requiere una justificación adicional que nunca alcanza una conclusión definitiva. Por ejemplo, si preguntamos por qué existe la Tierra y la respuesta es debido a la gravedad que formó un planeta a partir de una nube de gas y polvo, seguimos preguntando de dónde vinieron el gas y el polvo, y así sucesivamente, sin llegar nunca a una base fundamental que justifique la proposición inicial. La tercera manera es afirmar una proposición como verdadera sin someterla a más justificación, conocida como una declaración axiomática. Por ejemplo, si alguien dice que un auto es objetivamente rojo y la justificación es simplemente porque lo veo rojo, se asume que la percepción del observador es suficiente para establecer la verdad. Sin embargo, esto no prueba la veracidad de la proposición, ya que la percepción humana puede ser falible y subjetiva. Estas tres formas de justificación, razonamiento circular, regresión infinita y declaraciones axiomáticas, presentan serias limitaciones. Si ninguna de estas formas es adecuada para justificar de manera concluyente algo como verdadero, entonces la justificación misma se vuelve imposible. Y si el conocimiento se define como creencias verdaderas y justificadas, entonces podríamos concluir que el conocimiento, en un sentido absoluto, es inalcanzable. Esto nos lleva a un profundo dilema filosófico: ¿cómo podemos afirmar que sabemos algo con certeza? Sin una base sólida para justificar nuestras creencias, quedamos atrapados en un ciclo de incertidumbre, donde cualquier intento de establecer la verdad se disuelve en suposiciones no verificadas o en un eterno retroceso de justificaciones. Así, nos encontramos enfrentando la imposibilidad de la certeza absoluta, un reto fundamental en la búsqueda del conocimiento. Esto nos lleva a nuestra pregunta final y problema filosófico. ¿Puede haber algún progreso filosófico? Si el conocimiento absoluto es inalcanzable, ¿cómo podemos determinar si estamos mejorando nuestra comprensión? ¿Cómo sabemos si estamos adquiriendo nuevo conocimiento? ¿De qué sirve la filosofía si no podemos probar o saber nada con certeza en este ámbito? El destacado filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein se tomó muy en serio esta cuestión. Wittgenstein creía que la filosofía, en su sentido tradicional, es inútil. Según él, no hay una respuesta o solución estructurada y lógica para la vida, y existen muy pocos, si no ninguno, problemas filosóficos genuinos. Cualquier persona que busque resolverlos de manera concluyente está, como él dijo, como una mosca atrapada en una botella de vidrio, golpeándose contra las paredes en un intento de escapar. En cuanto a su objetivo en filosofía, Wittgenstein afirmó: para mostrarle a la mosca el camino para salir de la botella. Irónicamente, Wittgenstein, un filósofo, formuló y respondió estas preguntas, dudando del propósito y valor de la filosofía, a través de la filosofía. Quizás el objetivo de la filosofía no sea alcanzar un progreso hacia algún fin definido, sino más bien ser un proceso de indagación y autocomprensión, un ejercicio de examen y exploración, de expresión y conexión con uno mismo, con los demás y con la naturaleza caótica pero hermosa del mundo. El físico teórico Richard Feynman dijo: puedo vivir con dudas e incertidumbre y sin saber. Creo que es mucho más interesante vivir sin saber que tener respuestas que podrían estar equivocadas. Si solo permitiéramos eso, a medida que avancemos, seguiremos inseguros, dejaremos oportunidades para alternativas. No nos entusiasmaremos por el hecho, el conocimiento, la verdad absoluta del día, sino que permaneceremos siempre inciertos. Para avanzar hay que dejar entreabierta la puerta a lo desconocido. A veces, la filosofía es como la ciencia y las matemáticas. Otras veces, es como la música. A veces uno se aleja aprendiendo algo sobre la naturaleza de las cosas, o creyendo que lo ha hecho. Otras veces, simplemente te alejas con la sensación de que eres parte de la naturaleza de las cosas, que has sido escuchado y comprendido, que alguien, en algún lugar, probablemente nunca conocido, separado por una distancia y un tiempo inmensos, está profundamente conectado contigo en pensamiento y sensibilidad, que alguien te conoce bien.
Quizás el progreso filosófico no dependa simplemente de descubrir verdades, sino de ayudarnos a enfrentar la dura y estéril realidad de que no hay verdades absolutas, al menos ninguna a la que tengamos acceso. Tal vez todos estamos atrapados en la botella de moscas y nadie viene a dejarnos salir. Pero a través de cosas como la ciencia y las matemáticas, la música, el arte y la filosofía, podemos aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos aquí, mientras todavía estemos aquí.